a intentar hablar de distintas disciplinas que, aunque realmente no trabajan para la adaptación al cambio climático, sí que su visión es fundamental. Está bien que las entendamos, que las conozcamos y que en lo posible también intervengan en otros proyectos que sí que tienen como fin último la adaptación al cambio climático. Entonces, veamos. Tomás, ya creo que te puedes sentar por aquí. Voy a ir aprovechando y yo los presento. A ver, a decir bien el cargo. Tomás Sánchez es de CSFOR y él nos va a hablar de un proyecto que se llama Adaptación, Mitigación del Cambio Climático y Bioeconomía, los nuevos desafíos en la gestión de los rebollares. Ahora te daremos unos minutitos, si te parece que vayamos presentando a los demás. Ay, perdón. Rebollo, no sé si os veis a cada uno dónde estáis. No. Falta una persona. Sí. Falta una persona, me parece. Vale, bueno, sigo presentando, ¿vale? Hugo Majada es de Fundación Entretanto. Hugo nos va a hablar de adaptación forestal desde la participación ciudadana. Y Beatriz de Torres nos va a hablar de sistemas agrarios forestales para la adaptación al cambio climático de espacios agrícolas y forestales, Life Agroforadapt. Entonces, si os parece bien, para empezar, vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno de los proyectos y os pediría que en la medida seamos breves, hagamos un resumen de ese proyecto e intentemos destacar qué parte tiene que ver realmente en vuestro proyecto con la adaptación al cambio climático. Si os parece bien, empezamos con Bea, que está aquí a mi lado, así que te paso el mío. Pues yo soy Beatriz de Torres, trabajo en una consultora forestal y ambiental, se llama Agresta. Llevamos como 24 años trabajando en el sector forestal y en concreto en todo el territorio nacional, pero en Soria en particular llevamos esos 24 años trabajando, o sea que me conoce casi todo el mundo. Y vengo a hablar de Bueno, yo soy responsable de proyectos en Agresta, he pasado por todo tipo de cargos de responsabilidad en la empresa y trabajos técnicos de todo. Y ahora vengo porque estamos, digamos, desde Agresta coordino las acciones que tienen que ver con el proyecto LIFE sobre promoción de sistemas agroforestales para la adaptación al cambio climático. El proyecto lo coordina en realidad el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y yo coordino las acciones que tienen que ver con el trabajo de Agresta en el proyecto. Y bueno, no sé si continúo presentando el proyecto. Yo creo que un poquito más. No pasa nada. Vale, pues el proyecto consiste en la promoción de sistemas agroforestales, la mezcla de llevarnos los beneficios del mundo forestal al sector agrícola y del sector ganadero y agrícola al sector forestal, y un poco de la mezcla de las dos ciencias que nos parecía que era, digamos, que hay que trabajar de forma conjunta en un único medio ambiente para trabajar temas de adaptación al cambio climático, en este caso. El proyecto tiene 9 socios, el CENTRE es el coordinador y luego tiene, digamos, todas las diputaciones, la Diputación de Girona, Barcelona, Tarragona están participando en el proyecto, la Consellería de Agricultura de Cataluña también y luego tenemos algunas empresas francesas expertas en temas agroforestales por la parte francesa, y en Castilla y León, la Junta de Castilla y León pues, colabora con nosotros también con algunas parcelas demostrativas que tenemos sobre todo en sistemas silvopastorales, los tenemos precisamente en Soria. Y luego tenemos sistemas silvoarables, que digamos que es la mezcla de producción agrícola, donde se añaden especies leñosas con objetivos de producción de madera, de fruto o de otro tipo de objetivos, que van a aportar otros servicios ecosistémicos al mundo agrícola que pensamos que es necesario. Y entonces tenemos algunas parcelas demostrativas que las tenemos también aquí en Castilla y León, además de en Cataluña y en Francia, aquí en Castilla y León, en Valladolid, en Burgos y en Zamora. Perfecto. Te robo el micro. Y bueno, como Soria sigue siendo nuestro hilo conductor, además de la adaptación al cambio climático, Pedro, si quieres contarnos un poco cuál es el proyecto que te trae aquí y qué tiene que ver principalmente con la adaptación al cambio climático. No sé si me oye. Sí, vale.
Soy Pedro Agustín Medrano, vengo en representación de la Asociación Forestal de Soria, que es una entidad de libre afiliación y sin ánimo de lucro, que tiene más de 35 años de historia y que agrupa a propietarios de montes de la provincia de Soria. Me imagino que todos sabéis que en España hay dos tipos de montes, los que tienen un gestor, que son los que están declarados de utilidad pública, y los que no tienen gestor, que al propietario, pues sea un particular o sea una sociedad comunal o sea un ayuntamiento, le toca tomar decisiones y pensar cómo tomar esas decisiones. Pues nosotros tratamos de proporcionar representación a ese apartado de los montes. Entonces, nosotros ahora mismo, por la situación que estamos aquí, es porque estamos poniendo en marcha un proyecto que se llama Reconecta, que lo que trata es de descubrir qué hay que hacer para poner en gestión tantas y tantas fincas que hay por ahí en un estado de infrautilización. Os voy a dar unos datos rápidos, que seguro que muchos sabéis. Pues bueno, pues el 72% de la superficie española resulta que es privada. Resulta que 1 de cada 5 de cada 7 españoles es propietario de un bosque o de un trocito de bosque o copropietario de un trocito de bosque. En muchos casos ni lo saben. La ordenación forestal, que todos entendemos que es un pilar básico para la gestión de nuestros montes, pues en España, datos creo que son del 2020, solo llega a un 20% de la superficie forestal. Pero si hablamos de la privada, tan solo llega a un 10% de la superficie forestal privada. Y no digamos ya de la certificación forestal, que en la parte privada apenas llega a un 4 o un 5% de la superficie forestal privada. Entonces, todo este desastre, en un contexto en el que además la sociedad tiene una creciente conciencia ambiental y en el que, como decía antes, 1 de cada 5 de cada 7 españoles es propietario de un trocito de bosque, significa que algo pasa y que algo no está funcionando bien, porque no puede ser que estemos preocupadísimos por lo que pasa por ahí en el mundo mundial y tengamos nuestras propiedades desatendidas. Entonces, ¿qué pretendemos desde Reconecta? Pretendemos descubrir qué hay que hacer para conseguir que todas esas personas que son titulares de un trocito de bosque pasen a la acción. En algunos casos, el gran reto será cómo llegar a toda esa gente, porque ese es uno de los primeros retos. En los años 60 se fueron más de 3,5 millones de personas del campo a la ciudad. Esa gente ha tenido hijos y ha tenido nietos. Hoy los propietarios forestales ya no viven a pie de monte. Tenemos que descubrir dónde están. Primero, localización. En segundo lugar, qué contarles, en qué canal contarles, con qué tono dirigirnos a ellos, para conseguir que pasen de la no acción a la actuación. Bueno, pues ese es el reto en el que estamos embarcados. No es un reto pequeño, es un reto enorme que nos hemos marcado para las 3 provincias, zona cero de despoblación, para la provincia de Soria, para la de Teruel y para la de Cuenca, en el cual nos hemos embarcado 4 instituciones que venimos trabajando todo esto de la conservación, del desarrollo, desde diferentes perspectivas. Nosotros desde la perspectiva de la dinamización de propietarios, en Aragón, en Teruel, el CITA como grandísimo organismo de referencia para la investigación agraria, en Cuenca el ecosistema UFIL, Ayuntamiento de Cuenca en torno al emprendimiento y Fundación Global Nature como entidad de relevancia para la comunicación y para el acercamiento de los mensajes ambientales a la población urbana. Y en eso estamos. Lo que queremos es aprender a cómo trabajar en los próximos 25, en los próximos 30 años y cómo dirigirnos y cómo trabajar con esa nueva generación de propietarios que posiblemente en su vida no visiten su monte, pero no lo quieran tampoco vender porque le tienen un apego. Entonces, ese es el reto del proyecto Reconecta. Y digo reto porque ahora mismo, cuando consigamos tener resultados, pues os los podremos contar. Y esa gestión forestal, Pedro, es la que hará, ¿no? Esa gestión forestal es la que hará nuestros bosques más resilientes también frente al cambio climático, que es que todo esto que estamos haciendo aquí, todas las estrategias, planes, políticas, consejos, manuales y todas estas cosas que estamos haciendo, si no conseguimos, que son interesantes, pero si no conseguimos que los titulares de ese 72% de la superficie forestal española los hagan suyos, esto no sirve para nada, porque no, se quedará en mano de ese otro 28% que sí tiene un gestor, que son los montes de utilidad pública. Pero si no conseguimos que el otro 72% lo haga suyo, esto no sirve para nada. Pues gracias, Pedro. Yo creo que es un proyecto muy interesante. Y ahora vamos a dar también voz a Tomás Sánchez, que nos va a contar un poquito su proyecto, también intentando entender dónde está el trabajo de adaptación. Así que cuando quiera. ¿Ahora? Sí.
Bueno, yo soy Tomás Sánchez Pellicer, trabajo en CSFOR, en el área de selvicultura y cambio climático. Y este proyecto, que es el Live Rebollo, llevamos ya varios años con él, en el cual la Junta de Castilla y León también es socia, aparte de FSC, bueno, varios actores de los que han estado por aquí a lo largo del día. Y es un proyecto que lo que persigue es el uso en cascada de los productos de madera de rebollo para intentar, como una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático. Tiene varias acciones, un poco hay una parte de esta mejora, de esta investigación en nuevos productos de madera de rebollo, para que sustituyan al producto tradicional que es la leña. Básicamente ahora mismo se usa todo para leña, se quema, y lo que estamos intentando es buscar, ya con bastantes buenos resultados en las experiencias que ha habido, en buscar nuevos productos alternativos también que faciliten una adaptación de la industria, también pensando en que el rebollo va a ser una especie que ocupe nuevas áreas, sustituyendo a pinares o a otras especies, y que el hecho de buscar nuevos productos puede permitir a la industria intentar también utilizar nuevas especies frente a las tradicionales cuando empiecen a escasear. Por otro lado, se está también utilizando una silvicultura de cubierta continua, que también frente a la tradicional básicamente de cortas para leñas, que también desde el punto de vista de la adaptación es una herramienta que permite una vigilancia selvícola más frecuente, un ambiente nemoral del bosque, menos exposición en el suelo a eventos extremos, y también un flujo continuo de material genético con una regeneración natural continua, que son aspectos que permiten adaptar a estos rebollares al cambio climático. Para ello hemos implantado 20 rodales demostrativos en todo Castilla y León, en todas las provincias que tenían rebollares. Y en estos rodales demostrativos, aparte de distintas mediciones e instalación de sistemas de monitoreo para poder ir evaluando distintas variables, se están cortando, y con esta madera que se sale de estos rodales demostrativos se está llevando a la industria a hacer los ensayos de nuevos productos. Y ya digo que está saliendo bastante bien, están saliendo cosas interesantes. ¿Qué tiempo se está desarrollando este proyecto? ¿Desde cuándo hasta cuándo finaliza? Pues es un proyecto de 4 años que empezó ya hace 2 años. Como estamos teniendo ciertos retrasos en la parte de las cortas, que está parada la parte de la industria de ensayos, estamos empezando muy poquito a poco. Tenía previsto que se acabase el año que viene. Es posible que se pida una ampliación un poco más de margen. Vale. Muchas gracias, Tomás. No. Y por último, el cuarto experto que nos queda es Hugo, que es de Fundación Entretanto, y él viene a hablarnos un poco de la participación ciudadana, que a priori parece un concepto que tal vez no todos manejamos, ¿no, Hugo? Cuéntanos un poco. Sí, gracias, Patricia. Bueno, yo soy Hugo Majadas Ayuso. Vengo de Fundación Entretantos, como dice Patricia, y Fundación Entretantos es una entidad en la que integramos lo social y lo ambiental. Abordamos temas ambientales, como puede ser la adaptación, pero siempre desde una perspectiva social, desde una perspectiva de las personas. Hoy en particular, el proyecto del que voy a hablar es Naturaleza Pastoreada. Es un proyecto que estamos desarrollando en colaboración con otras entidades, incluyendo Global Nature. Y en este proyecto lo que hacemos es trabajar en 9 espacios naturales protegidos en diferentes puntos de España, y lo hacemos trabajando con temas de ganadería extensiva. Analizamos la conservación, pretendemos garantizar la conservación de estos espacios a través de la adaptación y mejora de la ganadería extensiva que favorece estos espacios. Desde Entretantos, una cosa que tenemos muy clara es que la ganadería extensiva es una actividad que es extremadamente resiliente al cambio climático, al ser una actividad que no depende de insumos externos,
pero que a la vez puede ser muy vulnerable porque es una actividad con base territorial. La manera en que el cambio climático afecte al territorio puede afectar mucho a la actividad y, por tanto, nosotros planteamos medidas de adaptación en el manejo y en los usos del territorio que hagan la actividad más resiliente y más resistente. No voy a extenderme más, que no tenemos mucho tiempo. Perfecto, muchas gracias. De todas maneras, vamos a ahondar un poquito más en esta parte, contigo y con Pedro, que tenéis como una componente más importante de esta parte social. Y quería preguntaros que esto de hacer cosas con personas o fomentar que las personas también hagan cosas, parece sencillo, pero es bastante complejo. En el caso de Pedro, por ejemplo, cuéntanos, Pedro, esta estrategia que tenéis para que el compromiso de la gente con los objetivos del proyecto esté ahí, permanezca y sea a largo plazo. ¿Cómo afrontáis ese reto? A ver, llegar a los propietarios es difícil, pero se puede llegar con mucho esfuerzo. El reto es mantenerlos en activo y ahí, sin duda alguna, yo lo que diría que la clave está en articular sólidos modelos de gobernanza. Tiene que haber unas reglas de juego, tiene que haber unas normas, tiene que haber una información, tiene que haber unas garantías de no exclusión y esa es la clave. Pero vamos, que no es que lo hayamos inventado nosotros, que si te buceas en lo que dijo Elinor Ostrom cuando su tratado de la pervivencia de los bienes comunes es lo que vino a identificar, que las estructuras comunitarias colectivas son las más eficientes para garantizar la persistencia de los recursos naturales frente a otro tipo de alternativas, como pudiera ser las empresas o la administración, pero siempre que se den una serie de condicionados que ya enumeró y que nosotros estamos ratificando. Estamos ratificando que son estratégicos. ¿Qué ocurre? Pues que esas formas de gobernanza que antes se articulaban en el tú a tú, en la plaza de un pueblo o en el salón de actos del ayuntamiento, hoy son diferentes y hoy son en muchos casos digitales. Y son con gentes que no se conocen y son con personas que tienen diferentes tiempos para entrar a informarse de qué está ocurriendo con lo suyo. Entonces uno entra a las 12 de la noche, otro entra a las 9 de la mañana, otro entra en el metro, otro entra cuando para con las ovejas. Y entonces esa es la clave, articular todo eso para que nadie se sienta rechazado, para que todo el mundo se sienta debidamente informado. Y para nosotros esa es un poco la receta y nos va funcionando por ahora. Estupendo, iremos siguiendo a ver cómo avanza. De todas formas, también, Hugo, hay una parte que es la participación, ¿no? Conseguir que la gente del territorio sea parte por quien hace los proyectos y también por quien sabe cómo incluir a esas personas en esa participación. ¿Cómo funciona y realmente cómo conseguí hacerlo? No sé si se oye ahora. Desde mi punto de vista, a la hora de intervenir en un territorio, en cualquier territorio y con cualquier problema, hay dos formas de hacerlo. Hay una que es hacerlo como se ha hecho toda la vida, que es yo soy el experto, llego, digo esto se hace de esta forma y tú callas y lo aplicas. Y luego está la perspectiva participada. Participación es un concepto que parece muy sencillo, pero que muchas veces genera problemas a la hora de entender, porque se dice, se ha hecho este proceso y tiene una parte participada, y a lo mejor lo único que se ha hecho ha sido informar o preguntar. Al final, cuando hablamos de participación real, lo que hacemos es proporcionar a la gente, a la ciudadanía, la capacidad de influir en las decisiones. Es decir, un proceso participado lo que nos permite hacer es reunir a gente que en cierto modo son gestores de su propio territorio, que viven allí, que trabajan allí, que lo utilizan de diferentes formas, mejor o peor, con unas necesidades o con otras, pero nos permite reunirles, preguntarles ¿qué necesitáis? ¿Cómo funciona esto? Transmíteme tu experiencia, transmíteme tu conocimiento, transmíteme tus necesidades, tu idea de cómo debería gestionarse esto. Y esto lo vamos a conjugar, lo vamos a juntar con un diagnóstico que va a ser técnico, que va a ir por otra parte. Vamos a tener esas dos partes, ese conocimiento compartido y ese conocimiento técnico. Y conjuntamente, a partir de las dos cosas, es a partir de lo que vamos a tomar las decisiones, a partir de lo que vamos a generar las normativas, a partir de lo que vamos a definir los usos. Participar es, en definitiva, eso. Aunque
es un concepto que puede generar bastantes conflictos que son fundamentalmente dos. Uno que viene de parte de los gestores tradicionales, los gestores técnicos, que muchas veces no quieren ceder esos espacios de decisión o sienten que se les está quitando responsabilidad, sienten que otras personas no deberían encargarse a eso porque no tienen la capacidad, no tienen los conocimientos, y eso hace que el proceso de toma de decisiones no se pueda llevar a cabo. Y luego también hay una importante barrera mental por parte de la población. No estamos acostumbrados a participar y como sociedad muchas veces tenemos que aprender a participar. Esto se debe a que durante mucho tiempo se han generado procesos de participación para muchas cosas que no eran como tal y por tanto la gente es un poco reactante hacia el término, y también porque no estamos acostumbrados a que nos pregunten y a que validen nuestras opiniones en este tipo de foros públicos y para una toma de decisiones públicas y territoriales. Pues gracias, Hugo. Sí que hablando, como hablas, de barreras, de falta de oportunidades, también hay grandes aliados, ¿no?, que nos ayudan a trabajar, y de eso quería hablar ahora con vosotros, con Tomás y Beatriz, cómo el cambio climático se presenta como una oportunidad para que desde vuestra área se creen proyectos tan importantes como son los proyectos LIFE, que tienen una serie de acciones que no son solo las que muchas veces se presentan, sino que, bueno, hemos visto hoy uno en concreto, pero que son paquetes grandes de acciones. ¿Cómo esta lucha y esta forma de trabajar para adaptarnos al cambio climático se presenta como una oportunidad? Si quieres empezar ahora tú, Tomás, que antes ha empezado Beatriz, pues estupendo. Vale, ahora sí. Pues la verdad es que pensándolo bien ahora, así con calma, me he dado cuenta que en CSFOR prácticamente todas las áreas que tenemos de trabajo están trabajando de una u otra manera en proyectos o en acciones que ayudan a esta mitigación o adaptación al cambio climático. Algunos proyectos directamente, algunas áreas como la que trabajo yo, que directamente ya se llama así, silvicultura y cambio climático, que donde tenemos proyectos bastante enfocados a esto, como el Far Climate, un Horizonte Europa que en CSFOR se nos ha encargado pues la tarea de hacer una estrategia de adaptación del sector forestal al cambio climático en toda Europa. Y algunos de esos muy específicos, otros como hemos comentado, el Rayo Rebollo, el IFAIA, el SMURF también, que tiene una componente de carbono y de adaptación selvícola de bosques europeos al cambio climático. Luego, toda la parte de industria, hay otra línea de trabajo muy clara de desarrollo de nuevos productos que tienen que ver con esa adaptación de la industria a los nuevos escenarios, para intentar buscar nuevos productos de las nuevas especies mejor adaptadas a las nuevas condiciones climáticas. Hay un proyecto bastante emblemático en CSFOR como Maderaula, que está promocionando la construcción con madera, que eso puede ser un factor bastante importante también que ayude en esta adaptación de la industria y también de los bosques y de la gestión forestal. Pero luego también desde las áreas de bioeconomía, con el proyecto de biociudades, también hay proyectos donde se trabaja para la adaptación de las ciudades al cambio climático. Hay una línea muy importante de transferencia y formación también que ayuda a adaptar los bosques al cambio climático, a los gestores forestales, a la industria, etcétera, etcétera, a todos los actores. Pero también la parte de tecnología, nuevas herramientas de tecnología que ayudan a medir mejor los cambios, a medir mejor los bosques, a ayudar a que los procesos tengan mayor eficiencia dentro del sector. Eso también son herramientas que de forma indirecta pueden trabajar aquí en el cambio climático. Incluso luego hay proyectos también muy específicos dentro del área de recursos naturales con especies y productos forestales no maderables también, que ahora se están teniendo en cuenta todos los nuevos escenarios climáticos, con lo cual de una u otra manera está presente en casi todas las actividades que estamos haciendo. Estupendo. Y no sé, en el caso de Beatriz, si quieres contarnos en concreto ese impacto o esa forma de trabajar, no sé si en el proyecto concreto LIFE que querías comentarnos o en general, como ha hecho también Tomás, cómo esta adaptación al cambio climático está permitiendo pues, conseguir grandes impactos desde tu área. Ay, perdona.
bueno, igual lo había enfocado un poco diferente la pregunta, pero digamos que los problemas que nos está acarreando el cambio climático, los nuevos retos que nos plantea, que vienen muchas veces por situaciones que han sido un poco catastróficas, por ejemplo, las últimas sequías en el mundo agrario o los problemas que estamos teniendo en los bosques también con problemas de sequía y de adaptación, nos permite nos ha permitido explorar nuevos ámbitos que no estábamos explorando antes. Antes estábamos como muy metidos cada uno en nuestro cajón y con nuestros asuntos. Ahora nos permite, al tener problemas que compartimos, tanto en el sector agrario, en el urbano también y forestal, nos permite un poco explorar los caminos intermedios que tenían todas las ciencias y que además tenían mucho que aportar unas a otras. Y lo que creo que es muy importante así a nivel de gestión del territorio, nos permite profundizar en algunos caminos que nos llevan a diversificar los paisajes, más allá de lo que es el ámbito forestal, o sea, a dejar de tener unos paisajes tan simplificados que nos están acarreando pues, muchos problemas. Entonces, el proyecto Life Agroforadat empezó pensando en los sistemas agroforestales, en los silvopastorales en bosque y en los silvoarables en el mundo agrario, pero según va avanzando, el proyecto son 5 años de duración, empezó en 2021, estamos más o menos a la mitad. Según va avanzando, pues vamos descubriendo que es que esa interactuación entre sectores, que nos está costando aún así conseguirla, pero que nos deja, digamos, estos problemas con el cambio climático nos está dejando ahí una grieta por la que entrar, pues pensamos que puede tener beneficios bastante superiores a la propia promoción de estos sistemas agroforestales. Que, bueno, digo promoción porque son sistemas de usos muy antiguos, como comentaba Chemi Olano esta mañana, que con la innovación y la actualización que requieren, pues pueden ser muy pertinentes precisamente para la lucha que tenemos hoy sobre la mesa. En el mundo silvopastoral, la mezcla ganadería de usos ganaderos y forestales nos permite diversificar el paisaje en bosques, y lo cual les hace menos vulnerables, por ejemplo, ante incendios forestales, es una de las cosas que podría ser. Y en el mundo agrario, pues también nos permite diversificar la producción de tal manera que la producción agrícola no se vea tan sometida a los vaivenes del clima y pueda tener como dos ejes. Y desde medio ambiente nos interesa mucho porque el meter especies leñosas o arbóreas en zonas como tierra de campos, por ejemplo, pues permite la conectividad de hábitats, el aumento de la biodiversidad, en fin, un montón de servicios ecosistémicos más allá de la adaptación al cambio climático, pues que también resultan muy interesantes. Pues genial, la verdad es que cuanto más se conoce de los proyectos, más interesantes son y parece que hay más ganas de saber sobre ellos, pero sí que quería dar un poco una vuelta al tono de la conversación y quería que nos pusiéramos en esa parte de la audiencia o de esos tomadores de decisiones o de esa gente a la que hay que llegar para que esto trascienda, que un poco Pedro cuando comentaba su parte del proyecto ya avanzaba que es necesario. Y quería preguntaros cómo entendéis vosotros que llegan estos trabajos a esa audiencia, si somos capaces de llegar a la gente, de mandarle el mensaje de la importancia y creo que todos diríamos también de la urgencia de esta adaptación al cambio climático. Así en un pequeño titular, si somos capaces, no sé, empiezo por ti, Hugo. Bueno, pues yo creo que la respuesta es sí y no. Es evidente que es un tema en el que existe muchísima polarización y cuando trabajas en el ámbito participado lo ves muy claramente. Ves además que en esta polarización no es todo blanco o negro, hay muchísimas perspectivas, hay una aceptación ciega, sin ningún tipo de conocimiento de causa detrás, pero de gente que dice el cambio climático es una realidad, no sé por qué, pero es una realidad. De la misma forma que ahí está el lado contrario, hay gente que dice el cambio climático es una mentira, no sé por qué, pero es una mentira. Y de uno al otro, todas las posturas intermedias, todos los grados de conocimiento intermedios, sesgos de confirmación. Hay muchísima psicología en la manera en que estos mensajes llegan a la población. Y realmente me pides un titular. No te voy a dar un titular, ya me conoces, siempre me salgo por la tangente. En su lugar, lo que sí te voy a decir es que
creo que lo que no tenemos que buscar titulares, no tenemos que decir esto está llegando, esto no está funcionando, sino hablar de herramientas. Bajo mi punto de vista hay una herramienta que es fundamental desde esta perspectiva social, es la participación, y para que los mensajes lleguen, para que los mensajes calen y sobre todo para que la gente esté más dispuesta a aprender y más dispuesta a escuchar. Para mí lo fundamental es la transparencia, la información y la participación. Dar información de manera clara, de manera transparente, que esa información llegue a donde tiene que llegar, no andarse con medias tintas, no andarse con medias verdades, no decir voy a simplificar mucho el mensaje porque esta persona no me va a entender, tampoco lo contrario, evidentemente, y buscar esa toma de decisiones, esos procesos de gestión compartidos y participados. Gracias. Gracias, Hugo. Y Pedro, el conocimiento lo tenemos, el reto también. Sabemos llegar a la gente. ¿Crees que no solo desde Afoso, sino en general, este tipo de proyectos se trasladan bien? Yo también te diría que sí y no. Sí, porque a los que tenemos la oportunidad de llegar, creo que lo hacemos muy bien. Y me remito a una cuestión objetiva, las encuestas que hemos hecho con vosotros, entre nuestros afiliados, en los cuales tan solo un 13% de las personas encuestadas han dicho que no les afecta el cambio climático. He de confesar que me ha sorprendido, pensaba que habría más cuota de negacionismo, pues solo un 13%. Y es más, un 60% ha dicho que le surge implantar alguna medida adaptativa en sus explotaciones, que creo que es bastante bien, porque si hay otro 30% que ha dicho que no sabe, solo quedaba un 20 y pocos que decían que no hacía falta adaptar nada. O sea que yo creo que a quien llegamos lo estamos haciendo todos bien. El problema es que llegamos a muy poca gente. Entonces, nosotros, por ejemplo, que llegamos más o menos a unas 5.000 personas. Si es que no es nada. Si es que los propietarios forestales de Soria igual están entre 50 y 90.000 personas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es una gotita de agua dentro de un océano enorme. Esto es como los mítines de los partidos políticos. Todos los que van a aplaudir, si son ya los que le van a votar al señor ese. Pues ¿qué estamos haciendo? Entonces, yo creo que esto lo hemos hablado 1000 veces como sector, hemos hablado ambos, y ese es nuestro debe salir fuera de aquí, porque puedo trabajar todo lo que quiera bien con 5.000, pero si tengo otros 50.000 que no llego, mal. Bueno, tenemos claro al menos que el mensaje está bien y que estamos trabajando en ello. Tomás comentaba la gran batería de proyectos que hay, o sea, hay solidez técnica, pero esa solidez técnica se traslada bien. ¿Cómo lo veis desde CSFOR? Pues, a ver, es un reto importante. Yo creo que hay una clave aquí en esto, que es, en primer lugar, para que un proyecto tenga esa solidez que luego te permita ir con autoridad a contarlo, tienes que implicar pues a toda la cadena de valor que está afectada por ese proyecto. Y luego otra cosa que yo creo que es muy interesante, que es implicar, ya sea directamente en los proyectos o como stakeholders, o como haya estado acostumbrado a los anglicismos de los proyectos, pero involucrarlos desde el principio de los proyectos a todos los usuarios finales de todo lo que vaya a salir del proyecto, que yo creo que es algo que rara vez se hace. Hay muchísimos proyectos que se quedan ahí en las estanterías, se hace una presentación, salen cosas muy bonitas, se desarrollan herramientas muy bonitas. Yo he utilizado mucho herramientas de estas de cambio climático, de modelos, de proyectos que se hacían que eran muy útiles a la hora de trabajar desde el punto de vista técnico y que a los 5 o 6 años después del proyecto ya desaparecen, ya no hay acceso, nadie los mantiene. ¿No? Falta pensar siempre en el postproyecto, hace falta eso, ¿quién va a mantener esto? ¿Quién? Desde el principio del diseño, no, bueno, acaba el proyecto, a ver ahora quién coge el testigo, no, y desde el principio que se diseña el proyecto, todo lo que va a salir, ¿quién va a coger el testigo? Eso hay que pensarlo desde el principio porque si no, pues luego, pues primero, las herramientas no se usan, puedes llegar en un momento determinado con campañas de difusión y de publicidad que cada vez están más metidas en los proyectos, se dedica mucho tiempo y mucho presupuesto a difundir los proyectos, cada vez te lo exigen más, sobre todo estos proyectos de innovación y proyectos competitivos europeos. Pero bueno, ¿cómo eso permanece? Que es un poco el reto.
porque llegar se puede, pero que permanezca es el gran reto. Sí, de hecho, lo que comenta me recuerda mucho a Fundación Global Nature y a ese mensaje que nosotros queremos también una y otra vez de repetir, de que realmente los proyectos son más iniciativas y que una vez que el proyecto desaparezca, el territorio tiene que seguir con esa iniciativa, porque lo que debe permanecer es esa iniciativa, ¿no? Y tú comentabas antes, Beatriz, que me ha parecido muy interesante ese reto que sí que tiene comunicación, ¿no?, entre el agrario, ¿no?, el agro y el forestal, ¿no?, que os ha supuesto un reto, pero también os está dando mucha alegría, ¿no? Eso también es comunicación. Pues bueno, eso iba a decir, que como dice Tomás, vamos, pues totalmente de acuerdo. Pero yo creo que sí que, o sea, que está habiendo un cambio bastante importante, o al menos es mi experiencia. Yo llevo 20 años trabajando principalmente en el sector forestal. Y hemos pasado un poco de estar cada uno en nuestro cajón, pero no solo de manera intersectorial, sino interdisciplinar también. Entonces, estos proyectos que hay muchísimos ahora mismo y hacen mucho hincapié en la transferencia de conocimiento, solo el hecho de que tengan socios de varias, digamos, que trabajan en diferentes sectores, aunque sea dentro del mismo sector, quiero decir, la administración pública como socios en los proyectos, porque hacen de palanca de cambio siempre, son los gestores en el caso forestal, y además, digamos, que administran los fondos, que haya empresas consultoras, empresas privadas que ejecutan los proyectos y que, digamos, que están muy a pie del territorio, fundaciones, centros de investigación, o sea, eso ya produce una transferencia interdisciplinar que es... o sea, que eso también es comunicación, y si además rompemos intersectorialmente, pues digamos que a lo mejor no llegas a la gran población, a la mayoría de la sociedad, que el tema cambio climático le suele llegar a través de catástrofes tremendas, pues eso, como incendios enormes, y todo les llega un poco en el sentido más negativo, que lo es, pero digamos que a nivel de sectores creo que sí que está habiendo bastante intercomunicación, hay que avanzar más, pero yo soy bastante optimista. Y a nivel de sociedad estaría bien, a lo mejor, intentar hacerles llegar los avances que se están haciendo, o las cosas que realmente, o las soluciones que se tratan de poner, pues siempre llega un poco esa sensación de catástrofe, que además parece el culpable el mundo forestal normalmente, de casi todos los males, cuando realmente está poniendo casi todos los... Pienso que está poniendo cantidad de soluciones y realmente se está haciendo un esfuerzo grandísimo, y la solución está, creo que la solución está ahí, además. Pero siempre parece que es un poco la parte negativa. Bueno, pues igual hay que darle ahí una vuelta a ese tema. Y no sé, desde el proyecto LIFE, por ejemplo, pues la máxima transferencia que tenemos a lo mejor es a través de estas parcelas demostrativas, de estas experiencias que a lo mejor no se conocían tanto. Sí que vamos arrastrando a otros propietarios agrícolas y forestales a animarse a probar nuevos sistemas. Y entonces, pues, en este caso, pues, lo que tenemos es una parte de boletines, viajes, comités técnicos y demás. Pues hemos creado una red de sistemas agroforestales mediterráneos, en este caso es vía red social, pero bueno, ya tiene 154 ¿cómo se dice?, participantes, que son propietarios privados, que cuentan sus experiencias y tratan de... pues la red es en España, sobre todo en Cataluña, Castilla y León, que es donde más hincapié estamos haciendo, pero tiene propietarios de otros terrenos también, que bueno, a través de webinars se animan propietarios individuales, que se animan a contar su experiencia y los beneficios que han tenido, y bueno, yo creo que poco a poco, y nosotros con la transferencia de conocimiento lo que esperamos es que no haga falta nuestra presencia eternamente en ese grupo, sino que ya se vaya retroalimentando con sus propias experiencias. Bueno, vamos a ver. Pues estupendo, genial. La verdad es que a mí me interesan mucho estos temas y sabes cómo se perciben también desde el punto de vista técnico, porque bueno, yo soy periodista, trabajo en comunicación y muchas veces sí tenemos esa sensación de que es complejo trasladar un mensaje tan complejo, valga la redundancia, como suele ser el que vosotros trabajáis, que está lleno de matices, de números, de perspectivas, y que muchas veces pues, hay que sacrificar quizá esa complejidad para que lo sencillo llegue y se entienda, ¿no? Entonces, muchas veces ese reto también es importante, y ahí justo quería llegar a un último reto que os quería brindar a cada uno de vosotros para que vayáis pensando también cómo un congreso de estas características, un evento de estas características o vuestros proyectos, los que escuchéis de los demás, todos los que hemos oído del resto de compañeros, ¿cómo creéis que realmente hay que enfocar esto? ¿O cómo realmente conseguimos que esto sea un éxito? Que todas
toda esta parte de la adaptación al cambio climático o de la conservación de la naturaleza o de movilizar a propietarios o a la sociedad para que entienda que hay un reto que tenemos ahora que afrontar, ¿cómo creéis que hay que hacerlo? ¿Cuál sería la conclusión si de vosotros dependiera de este gran congreso? Pedro. Bueno, pues yo lo primero que creo es que necesitamos sector. Necesitamos sector forestal, porque sin sector forestal no hay nada. Entonces, sector forestal no son solo los que estamos aquí. Sector forestal son los aserraderos. Tenemos un problema grave, no gravísimo, de cierre continuo de aserraderos. El talento que teníamos en los municipios forestales que sabían cómo tratar la madera está desapareciendo. Se está transformando por iniciativas económicas diferentes, no personales, en grandísimas empresas, en entornos periurbanos. Y no solo necesitamos aserraderos, necesitamos empresas, necesitamos trabajadores forestales. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, alguna vez lo cuento, creo que había 12 empresas forestales en Soria. Hoy hay 3. En Soria, en Castilla y León, en la comunidad autónoma que mejor se están haciendo las cosas posiblemente, donde hay ayudas para la repoblación forestal, para la silvicultura privada, para las ordenaciones de montes, para el silvopastoralismo, donde posiblemente mejor que ninguna otra comunidad autónoma se esté entendiendo el reto de la gestión forestal privada. Aún así, no tenemos sector. No tenemos sector. Y entonces, pues tenemos un problema de fuga de talento y tenemos que empezar a plantearnos eso, porque si no, decía que todo esto no sirve si no lo implantan los propietarios forestales, pero que tampoco sirve si no tenemos quien va luego con el motosierra a hacer silvicultura adaptativa. Que no, apague y vámonos. ¿Quién va a hacer la conservación en este país? ¿Quién la va a hacer? Y entonces tenemos que empezar a mirar las causas. Tenemos que empezar a mirar si los salarios son dignos o no son dignos. No puede ser que un trabajador forestal que haga silvicultura tenga 3, 4 meses de parón laboral. 3 meses por el parón de incendios, otro mes porque llueve, nieva y está húmedo y no puede arrastrar la madera. Es que no puede ser. ¿Quién de nosotros podría mantener a su familia con 4 meses de la nómina cerrada? Nadie. Vamos a mirar otros que ya han pasado por aquí. Vamos a mirar al sector agrario. ¿Dónde están los planes de relevo en el sector forestal? No existen. Es que en el sector agrario no se dejan caer un aserradero porque han invertido antes en un plan de relevo. Pues tendremos que empezar a mirar qué pasa aquí, porque si no, ni silvicultura adaptativa, ni programas de estos, ni asociaciones de propietarios, ni nada. No va a haber quien pode los árboles, quien extraiga los escenarios de sobredensificación, quien conserve. Entonces, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, hacer sector. Yo me quedo en el mensaje de puertas adentro y os dejo a los demás el de puertas afuera, de qué es lo que hay que hacer. Pero el de puertas adentro lo tengo muy claro, a riesgo de equivocarme, pero personalmente lo tengo claro. Gracias, Pedro. Espero que el mensaje de hacer sector sea es posible hacer sector, ¿no? Totalmente. Estupendo. Y ahora, si te parece, Hugo, seguimos contigo desde, obviamente, tu perspectiva, como que además has estado en todo el Congreso, has escuchado todas las ponencias. Sí, bueno, coincido completamente contigo, lo primero. Y creo que en este hacer sector que dices, que me parece fundamental, lo que nos hace falta también es una aproximación multidisciplinar. Tú hablas de un problema del que, te voy a ser sincero, no sé prácticamente nada, porque no es mi campo de especialidad, ni es un tema que domine en absoluto, pero a medida que te escuchaba hablar sí que se me ocurrían formas de gestionarlo desde la investigación social, desde la sociología aplicada, desde la participación ciudadana. Entonces me generabas un poco esa reflexión de que nos hace falta abordar los temas desde múltiples perspectivas, desde múltiples disciplinas, expertos de distintos tipos, incluida la gente que está metida en estos temas, y tratar de buscar soluciones a partir de ahí. Para mí eso sería el punto clave tanto para esto como para prácticamente cualquier problema ambiental. No tratar de abordar los problemas globales complejos como es este desde una perspectiva unitaria, sino tratar de hacerlo multidisciplinarmente, tratar de hacerlo juntos. Muchas gracias, Hugo. Estoy totalmente de acuerdo que el futuro pasa por trabajar desde todas las áreas con un mismo objetivo.
Eso sin lugar a dudas. Y no sé, Beatriz, cómo te sientes de cómoda con esta pregunta, que ya sé que... Pero bueno, al final es un poco que nos cuentes cuál es tu sensación con tu conocimiento desde tu área de hacia dónde debemos caminar, ¿no? Dónde debe ir ese camino que realmente haga que todos estos trabajos pues, sean efectivos. Pues eso, lo que veníamos comentando, lo que acaba de decir Hugo, yo creo que el camino es eso, pasa por derribar muros, tratar el problema desde diversas perspectivas, o sea, la parte de innovación social o estudios sociológicos me quedan lejísimos, pero seguro que nos vendrían muy al caso también. Y pues eso, lo que venía diciendo, yo creo que pasa un poco por, digamos, poniendo el foco en la mejora del bienestar de los seres humanos en su medio ambiente, pues desde ese punto de vista creo que se puede tratar desde varias perspectivas y que un poco las soluciones pasan por ahí. Sin centrarme especialmente en el sector forestal, que nos hemos centrado muchísimo, tiene muchísimo que aportar, es el que más domino yo, o el que domino yo, básicamente. Pero sí, yo creo que el reto pasa por derribar muros, sí, y la transferencia de conocimiento, básicamente. Bien, el planteamiento de cómo podemos hacer a que los bosques se adapten al cambio climático desde nuestros proyectos. O sea, yo creo que una cosa que se ha visto aquí, que yo creo que todos tenemos claro, es que los bosques se van a adaptar al cambio climático aunque nosotros no hagamos nada. La cuestión es si se van a adaptar hacia donde nos interesa a nosotros o no. En este sentido, yo sí que creo que vamos un poco tarde, aunque está bien que por fin nos hemos puesto con este tipo de proyectos a plantearnos esta estrategia, pero sí que urge por un lado, pues llegar a un consenso como sociedad de qué es lo que queremos, hacia dónde queremos que se adapten los bosques. En este consenso tenemos que tener en cuenta todos los intereses, incluidos los propietarios, la industria, las estrategias de descarbonización. Hay que tener en cuenta todo y poner los datos encima de la mesa. Y cuando tengamos ese consenso, que yo creo que estamos muy cerca, porque ya estamos viendo los efectos, como están diciendo, de la inacción, es decir, el no hacer nada o dejar que los bosques se adapten solos, pues tiene sus consecuencias. Salía por ahí antes una frase que también muy esclarecedora, que la clave está en pensar en el futuro de las acciones que vamos a hacer ahora. Si no hacemos nada, eso también tiene consecuencias, eso también tiene un escenario futuro. Y luego poner a trabajar el talento, que se ha visto que hay mucho talento y mucho conocimiento y presupuestos y recursos para dirigirnos hacia ahí. Yo creo que esa es la estrategia y que hay que vencer sobre todo el miedo, que yo creo que tenemos mucho miedo en el sector a muchas cosas y estamos actuando más por miedo que por acción. Entonces eso es un aliado terrible. Yo creo que tenemos una oportunidad ahora muy buena con estas iniciativas. Este proyecto lo ha demostrado, es un proyecto muy bueno, muy interesante, ha dado muy buenos resultados, mejores que cualquier otro proyecto que yo conocía. Pues vamos, ya está, a trabajar y a seguir ahí. Muchas gracias. La verdad es que gracias a todos hemos intentado recortar un poquito. Creo que hay alguna pregunta por ahí. Bueno, no sé si hay alguien con micro o si lo queréis decir de viva voz, pues si podéis decir a quién le hacéis esa pregunta, estupendo. Un comentario alentador y una pregunta entre Hugo y Pedro, que es el reconocimiento social del trabajador forestal. Es decir, el que lleva una super máquina y tal, bien, pero el trabajador de a pie de motosierra necesita reconocimiento social para que se le valore y entonces habrá más voluntarios para entrar en esos campos de trabajo. Ahí al norte del Pirineo tenemos el mismo problema. El motoserrista sueco tiene un quad, va de naranja, tiene un GPS, tiene el mismo Volvo que su vecino que es fontanero y todo bien. En el entorno mediterráneo, el motoserrista de a pie o era turco o viene del sur del Mediterráneo y bueno, está currando como un loco por 4 duros. Y ahí hay un problema. Segundo,
También en Francia el 80% de la superficie forestal es privada, solo 20 es pública. De la privada, según las regiones, de un 10 al 15% tiene documento de gestión sostenible, así que estamos en las mismas. Pero el elemento fundamental de lo que se estáis haciendo y que tiene futuro es la noción de ejemplo. Yo también he trabajado en pequeñas agrupaciones efímeras y cuando en un pueblo empieza a moverse algo, los de al lado dicen, anda, coño, este ha vendido bien sus robles, pues yo también me apunto. Gracias. Una pregunta Te para quería Pedro y Hugo. responder. Estoy completamente de acuerdo. Y además decirte que es que esto se ha inventado ya. Es que cuando la gran crisis migratoria del medio rural en este país y empezaron a quedar campos y campos y campos de cultivo abandonados porque la gente se iba, España reaccionó, inventó cosas maravillosas. Inventó la concentración parcelaria, inventaron los regadíos e inventaron los agentes de extensión agraria, que iban por ahí por los pueblos y explicaban cosas. Venga, hombre, que sí, que esto de la concentración es bueno, porque si esto lo juntas con esto con esto, va a ser una explotación mejor. Oye, pero tú no tenías un hijo que estaba estudiando, pues fíjate, van a crear una cosa que se llama INIA, igual se puede colocar allí. Eran agentes de dinamización. En la parte forestal esto no ha existido. ¿Por qué? Porque tradicionalmente hemos puesto nuestros ojos en la gestión pública, que es muy importante. Pero en la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, la misma situación que la crisis de la parte agrícola del campo la estamos viviendo ahora, con las fugas demográficas, porque los municipios forestales han mantenido población hasta la fecha, pero ahora son los más afectados por los problemas demográficos, porque resulta que los pueblos más pobres del Ibérico, de Soria, de Burgos, son los pueblos forestales, son los que menor renta personal tienen. Entonces, urge especialmente inventar algo de todo eso. Tenemos que adaptarlo aquí. Entonces, estoy completamente de acuerdo, pero solo quería añadir que solo tenemos que mirar alrededor o mirar un poco a la historia. La pregunta iba de alguna manera dirigida también a Hugo o... ¿Ahora? Sí. En relación a este tema del reconocimiento, lo que te puedo decir es que es algo común a... Parece que nos está fallando otra vez. Bueno, si se me oye. Es algo común a muchísimas profesiones, es algo que ocurre mucho en agricultura, que ocurre mucho en ganadería. Y hay que tener en cuenta que este problema de reconocimiento tiene dos vías. Por una parte, tú me hablas de llevar a la ciudad, llevar a lo urbano. ¿Ah, sí? Hablas de llevar a lo urbano ese punto de reconocimiento hacia afuera, pero también hay una parte muy importante de autorreconocimiento, de la puesta en valor del propio trabajo. Hay muchísimo trabajo en ese tema, hay muchísimo que hacer, no te lo voy a negar, y es una cosa complejo, pero es algo en lo que se está trabajando en muchos ámbitos y el ámbito forestal es uno en el que se va a empezar a trabajar dentro de muy poco, seguramente. Ribalaigua, de la Fundación para la Investigación del Clima, ahondando en lo que decía Tomás, que vamos un poco tarde. No sé si tenéis conocimiento, ha salido hace unos días un artículo en Nature diciendo que en el 2023 los bosques, los océanos, los suelos y otros sumideros de carbono no han conseguido fijar carbono. En 2023 las condiciones meteorológicas climáticas han sido tan desfavorables, por ejemplo, los bosques, entre incendios y estrés hídrico que les ha impedido crecer, no han sido capaces de fijar carbono. Es decir, eso en el contexto del clima ya actual, en los modelos lo que indican a futuro todavía es más grave,
realmente vamos tarde, tenemos que ponernos las pilas. Enhorabuena por estos foros, o sea, necesitamos seguir trabajando en esto, pero tenemos que ir mucho más deprisa. Realmente el problema, el reto que tenemos es enorme con esta situación de ponerse en duda que los sumideros naturales vayan a seguir ayudándonos a reducir el efecto. Hace 20 años, mucha parte de lo que emitíamos se lo quedaban, lo contrarrestaban los sumideros naturales. Empieza a no pasar. Tenemos que ponernos las pilas, ¿sí? Así que enhorabuena por el foro y por todos los estudios. Bueno, pues si no hay más preguntas... Con perdón. esto, recuerdo una frase que teníamos ahí en la primera oficina donde trabajé hace más de 25 años con Pablo, con Adela, una que teníamos ahí en la pared que decía, si no cambiamos de dirección, llegaremos precisamente al lugar hacia donde nos dirigimos. Pues yo creo que resume un poco lo que tenemos que plantearnos ahora. Muchas gracias. Quería daros las gracias a los 4 por haber animado a hacer esta mesa, que es bastante distinta a la que se suelen hacer. Espero que hayáis disfrutado y los demás también. Así que nada, muchas gracias y ya un poquito a descansar. Hasta mañana.